Muy buenas noches, queridos asistentes. Gracias por la asistencia al evento Infocus, Innovación en Ingeniería. Estamos reunidos esta noche con el orador Steven Villegas. Él es ingeniero de sistema de la Universidad Santiago de Cali. Él es Scrum Developer certificado, desarrollador full stack con más de 9 años de experiencia. La temática abordada hoy sería Scrum, es una metodología de desarrollo ágil de sistemas de información. Con ustedes, Steven Villegas. Muy buenas noches. El título de esta charla es ¿Cómo gestionar un proyecto con Scrum y no morir en el intento? ¿Quién soy yo? Mi nombre es Steven Villegas, yo soy tecnólogo en sistemas de la Universidad del Valle, ingeniero en sistemas de la Universidad Santiago de Cali. Profesionalmente me desempeño como desarrollador full stack en PSL, que es una de las empresas de outsourcing de software más grandes de Colombia, y anteriormente era analista de tecnología en Open International, que es una de las empresas de software más reconocidas dentro del mercado en el Valle del Cauca y es un referente a nivel nacional en todo lo que tiene que ver con la industria de software. Soy un fanático a morir de JavaScript y de React. Casi siempre mi rol dentro del equipo de trabajo es trabajar como desarrollador frontend. Y una de mis pasiones que he podido aplicar es ser músico en mis ratos libres. Ahora, ¿cómo resulté yo en este tema de ágil? Cuando yo entré en mi primer trabajo, fue el paso muy similar a lo que venía viendo en mis cursos de ingeniería de software en la universidad. ¿Ya? La empresa manejaba un modelo en cascada, donde todo era muy iterativo, donde si yo la embarraba en la etapa de diseño tenía que esperar toda una iteración para poder corregir lo que había hecho mal, porque no había forma en la que yo pudiera hacer el cambio así fuera algo mínimo, como decir, por ejemplo, ve, mira, esta etiqueta quedó en este formulario, quedó mal redactada. La respuesta que me daban era, no, mío, le toca crear un ticket derivado del ticket original que usted trató de resolver para poder entregar esa corrección y volver a hacer todo el proceso de entrega para incorporar ese cambio dentro del cambio que vos habéis mandado y que ese cambio a su vez vaya a dar digámoslo así, al repositorio central, a la rama central del código base del producto, y en todo ese desgaste divinamente se podían ir 3, 4 días productivos cuando el cambio no tomaba más de 10 minutos. ¿Ya? Entonces por allá como en el 2016 vine a escuchar de Scrum y de desarrollo ágil y me picó como el bichito de la curiosidad de saber qué es eso. Y dentro de las lecturas que daban había una frase que citaban que me pareció muy relevante sobre todo lo que implica Scrum y el desarrollo ágil. La perfección no es algo alcanzable, pero si buscamos la perfección podemos alcanzar la excelencia. ¿Ya? Si llevamos esto al contexto de ingeniería de software, ya podemos deducir que la perfección como tal dentro de un producto de software es una falacia que solamente conduce a la sobreplaneación, a la procrastinación y a la falla en entregar lo que el cliente está necesitando. En ese orden de ideas, Ágil está orientada a enfocarse en la entrega de lo mejor que vos puedas hacer en un periodo determinado de tiempo. ¿Ya? Esa es como la gran idea que se maneja dentro de todo lo que tiene que ver con desarrollo ágil y dentro de Scrum. A partir de eso, y de que empecé a hacer el curso de Scrum Developer y empecé a investigar sobre todo el tema, me empecé a preguntar como, bueno, ¿será que Scrum es el secreto del éxito de un proyecto de software? ¿Será que si yo explico Scrum, eso ya me soluciona todos mis problemas y puedo garantizar que siempre voy a cumplir con mis plazos de entrega y el producto va a ser la machera y el cliente va a quedar súper feliz? ¿Ustedes qué creen? A las patadas tuve que aprender que no. Sí. Pero nos deja muy cerca de alcanzar el éxito.
Cuando yo me di cuenta de esto, eso para mí fue algo como mind blowing, o sea, ya fue como pensar como que listo, ya estoy muy cerca de poder entrar a un equipo, o sea, de poder hacer que lo que yo haga tenga el alcance que se espera, lo entreguen en el tiempo que se necesita y cumpla con todas las expectativas que se tienen. Pero entonces, ya siguiendo con mi desarrollo profesional y todo eso, me di cuenta que Scrum como tal es una pieza que encaja dentro de un engranaje, dentro de un conjunto de engranajes que tienen que estar muy bien aceitados. Scrum vendría siendo toda la parte del método con respecto a la parte de gestión. Pero hay otras piezas que encajan ahí, que son las personas y la tecnología. ¿Ya? Entre esas tres hacen que cualquier proyecto de desarrollo de software que yo inicie y desarrolle con metodologías ágiles sean completamente exitosos. ¿Ya? Pero entonces ahí empecé como, bueno, ¿por qué las personas? ¿Ya? Porque tristemente todavía el software es escrito por personas. O sea, aunque ya estamos cerca, porque hace poquito publicaron en Twitter un hilo de un problema en GitHub donde un bot reportaba el problema, otro bot corregía el problema, otro bot aplicaba esos cambios en la rama master de ese proyecto y otro bot, después de que se hacía el deploy, celebraba el fix del error con un GIF. Ya, o sea, vamos cerquita, pero por ahorita todavía la gran parte del desarrollo de software lo hacen personas. ¿Ya? Entonces, la idea de las personas involucradas dentro de un proyecto de desarrollo es que sean las personas correctas para ese proyecto o que al menos quieran serlo. Scrum, antes de cualquier Scrum hace mucho énfasis en una serie de valores que deben ser prácticamente una norma dentro de todo el equipo de desarrollo. ¿Ya? Siempre que se lee sobre la metodología se hace referencia a que todo el equipo tiene que tener completamente asimilados estos valores para garantizar que lo que se está haciendo sea lo que se espera y que todo el equipo pueda trabajar en sinergia. ¿Ya? Scrum oficialmente propone estos 5 valores. ¿Ya? Primero, el coraje, que es básicamente cada miembro dentro del equipo de Scrum debería tener el coraje suficiente de hacer las cosas que desea hacer o de enfrentarse a problemas difíciles, ¿ya? Si quiere. Caso puntual dentro del proyecto en el que trabajo ahorita. Nosotros somos un grupo de 15 desarrolladores de software que está distribuido entre San Francisco, Argentina, Medellín y Cali. ¿Ya? Y hay un amplio rango de experiencias laborales, entonces tenemos 2 desarrolladores senior con 20 años de experiencia, tenemos un desarrollador senior con 9 años de experiencia, tenemos un desarrollador en Londres que también tiene como 8 años de experiencia, tenemos 2 pelados que están recién egresados de la universidad y tenemos ya otros que están como en un rango intermedio de 3, 4 años. ¿Ya? El hecho del número de años que lleva la persona sentada delante de un computador escribiendo código dentro del equipo no es una causal para decir que una persona no pueda tomar una tarea. ¿Ya? Si se define una labor que requiere cierta complejidad, lo puede asumir cualquier persona, desde el recién egresado hasta el desarrollador senior con 20 años de experiencia. ¿Ya? De hecho, se motiva a que las personas que no tengan experiencia empiecen a afrontar esos retos para que empiecen a ganar experticia y todo el equipo empiece a crecer en sus skills técnicos. El enfoque. El enfoque es otro valor que se promueve dentro de la cultura de un proyecto gestionado con Scrum. Todo el mundo dentro del equipo de desarrollo tiene que estar enfocado en el trabajo del sprint y en las metas que se plantean para el equipo en Scrum. ¿Ya? Aquí es básicamente garantizar que todo el equipo siempre tiene claro
qué es lo que se va a hacer en el lapso de tiempo del Scrum, del sprint, y qué es lo que se va a hacer y cuáles son las prioridades que se tienen que atacar para entregar la mayor cantidad de valor al usuario final con lo que se alcance a entregar dentro del sprint. Otro valor que también es bastante importante dentro de un equipo es el compromiso. El compromiso es básicamente la cualidad que yo tengo de estar completamente entregado al trabajo y a lo que tengo que hacer para poder cumplir las metas que se me trazaron. Otra vez hago un poquito de reflexión sobre mi trabajo actual. Dentro del proyecto nosotros tenemos como una meta presupuestada de más o menos estar entregando 8 puntos de complejidad dentro de cada sprint, ¿ya? Es decir, cada miembro del equipo debería realizar entre todas las tareas que se tienen disponibles para hacer, las que estén valoradas que sumen 8 puntos. Si puede hacer más, excelente. Si hace menos, pues se revisa qué es lo que pasa, por qué no se pudo alcanzar la meta, pero no hay ningún problema en que no hayas alcanzado la meta. ¿Ya? Esa es otra cosa bastante curiosa dentro de lo que se hace en Scrum, pero ahorita más tarde hablamos de eso. Otro valor importante es el respeto. ¿Ya? En el equipo gestionado por Scrum, todos los miembros son iguales. O sea, no hay jerarquías, no es que yo soy el arquitecto y tengo líderes y los líderes tienen segundos al mando y los segundos al mando son los que le dan órdenes al resto de los ingenieros rasos. No. En un equipo gestionado por Scrum, todos son exactamente lo mismo. Todos son ingenieros que están enfocados en entregar una serie de tareas para agregarle valor al cliente. ¿Ya? Entonces, ese cuento es que si yo voy a hacer este cambio, tengo que consultarlo primero con mi líder para que él lo escale al arquitecto y el arquitecto defina si eso está dentro del roadmap y de ahí me bajen la autorización para yo poder hacerlo. No. En Scrum, más que todo con este valor, lo que se busca es que todos den su opinión y todos aporten. Porque si estamos dentro del mismo equipo es porque todos tenemos la capacidad de poder hacer las cosas y poder hacerlas bien. Entonces, mi opinión es valiosa y vale tanto que la del ingeniero que está en Argentina que lleva 20 años echando código. ¿Ya? Y el último valor oficial que resalta Scrum es la apertura. Este es el que más cuesta. Todos los involucrados dentro del proyecto de Scrum deben estar de acuerdo en recibir feedback o retroalimentación del trabajo que se está haciendo y de la forma en la que se está haciendo. ¿Ya? Es básicamente pensar en que si yo hago código, mis otros compañeros pueden hacer aportes sobre ese código porque todo el objetivo como tal de todo el equipo es sacar adelante el proyecto de la mejor forma posible. Como veíamos al inicio de las diapositivas, es enfocarnos en entregar lo mejor que podamos hacer en el lapso de tiempo que tenemos. En ese orden de ideas, si un compañero tiene otro punto de vista y sabe cómo se puede hacer las cosas de mejor forma, puede aportarte a lo que vos estás haciendo y vos debes estar completamente receptivo a eso porque no lo estás haciendo por joderte la vida, porque es el que más tiempo lleva, porque es el que más conoce, sino simplemente porque es un aporte para garantizar que lo que se va a entregar llene todas las expectativas de lo que espera el cliente. Bueno, espérate. Eso es lo que oficialmente promueve Scrum. Adicional a eso, yo tengo estos tres que son como, digámoslo así, algunos que son muy importantes dentro de la cultura organizacional de la empresa donde trabajo actualmente. Primero, la innovación. El código fuente no es código muerto. Una vez que se haya escrito, se puede modificar, se puede cambiar. Algo que me pasaba en mi trabajo anterior era que muchas veces tenía que darle mantenimiento a código escrito hace 20 años en PL/SQL.
¿ya? Entonces eso era un proceso bastante tedioso porque todo el tema de testing era manual, todo eso, y muchas veces no había conocimiento de quién fue el que hizo lo que se estaba haciendo ahí, porque la persona se había ido, cambió de trabajo, y un sinfín de situaciones. Entonces le tocaba a uno entrar a tratar de arreglar las cosas sin mover mucho, pero ese código era prácticamente inamovible. O sea, vos no podías entrar a agregar algo diferente, lo único era reparchar. ¿Ya? Cosa contraria al proyecto en el que trabajo actualmente. Nosotros estamos en un constante cambio y estamos siempre dentro de cada sprint en las retrospectivas, empezamos a mirar toda la deuda técnica que hemos venido acumulando, ¿ya? Y vamos dejando tareas para en los siguientes sprints empezar a agregar tareas para subsanar la deuda técnica que hemos inyectado, junto con tareas que le agreguen valor al usuario final. Ahorita cuando veamos un poquito de Scrum les explico toda la terminología y todo eso, y ya van a entrar, ya como vamos a empezar a asimilar bien toda la jerga. El otro valor es la excelencia. Siempre es buscar la mejora continua, ¿ya? Siempre es no decir, yo soy el berraco para escribir código JavaScript, ¿ya? O sea, a mí nadie me gana acá en Cali pues para escribir código JavaScript. Esa no es la idea de la excelencia. La idea de la excelencia es, yo soy un desarrollador JavaScript, a mí me apasiona JavaScript, entonces voy a empezar a investigar sobre el tema y a plantearme retos de formación para al final, después de 6 meses, 1 año, decir, ya tengo un gran nivel de conocimiento en JavaScript y poder ser un referente dentro del equipo de desarrollo y dentro de la compañía en general. ¿Ya? Es más que decir yo soy el más, es decir, yo voy a trabajar día a día en mejorar siempre y en ser mejor que lo que yo era ayer. Y el tercero es la integridad, ¿ya? Sin excepciones, siempre decir las cosas como son. Puede ser muy cliente, puede ser muy desarrollador senior, puede estar muy sentado, pero uno de los compromisos y una de las cosas que siempre deberías tener presente es ser un profesional íntegro. Si vos ves que hay algo que está mal, que hay algo que se puede hacer mejor, no tener miedo y que no se fomente la cultura del miedo de no poder decirlo porque, ay no, es el cliente, no, sino ponerte en la raya y decir, no, mira, esto no se puede hacer, eso nos puede acarrear problemas a futuro, eso nos puede llevar a estas situaciones, esto es indebido, ¿ya? Eso es algo, por lo menos, muy importante en el tipo de empresa en la que yo trabajo. Como nosotros facturamos por horas, ¿ya? Entonces, básicamente lo que nos promueven a nosotros con esto es, usted reporte las horas que de verdad trabaje con el cliente, ¿ya? Y esas horas son las que nosotros le vamos a pasar como cobro a él. Y eso es algo que siempre nos recalca. Ustedes no son máquinas. Uy. ¿Dónde está? Acá. Listo. Perdón por el impasse. Bueno, algo que nos dicen es siempre, ustedes no son máquinas. Ustedes pueden tener un mal día, pueden sentirse que no quieren trabajar y divinamente le pueden decir, hoy no quiero ir a trabajar. Hoy quiero tomar un día de libre. Obviamente el único consenso que debes tener es el de tu equipo de trabajo. Porque sí, muy chévere decir, no voy toda la semana y claro, a la semana siguiente me esperan con la carta de despido por conchudo. ¿Ya? Pero si yo hablo con mi equipo y les digo, muchachos, tengo esta situación, de verdad no me siento bien, hoy me voy a quedar en la casa porque de verdad siento que si voy a la empresa no voy a hacer nada, te dicen, listo, con confianza, uno dice, hoy de verdad me tomé todo el día de tema personal, ¿ya? Y reporta las 9 horas de trabajo, dice, todo esto fue tema personal y no te descuentan el salario, ¿ya? Pero
deberías hacerlo como una persona íntegra, ¿no? Ya, si de verdad lo haces es porque de verdad lo necesitas, no porque ajá. Entonces, ya a partir de eso, empecé a entender por qué es que las personas son un factor tan determinante dentro de los equipos de desarrollo y por qué tener a las personas correctas que compartan todo esto son la pieza clave para hacer que el trabajo dentro de Scrum funcione. Ahora el método. Esto va a ser una muy breve contextualización de Scrum. ¿Qué es Scrum? Scrum es un marco de trabajo ágil donde todas las tareas son gestionadas y realizadas en plazos de 2 a 4 semanas. ¿Cómo inicia todo el cuento dentro de Scrum? Inicia a partir de una visión de lo que se quiere hacer, ¿ya? Es el objetivo que se quiere lograr, y a partir de eso entonces empiezan a escribir unas historias de usuario. Las historias de usuario pueden verse como un equivalente a los requerimientos funcionales en la ingeniería de software clásico, ¿ya? Obviamente estas son versiones resumidas de lo que uno normalmente hace en un requerimiento, ¿ya? Aquí es básicamente tratar de redactar en lenguaje muy natural qué es lo que se espera que haga. Pongo un ejemplo. En el proyecto en el que yo trabajo, nosotros hacemos aseguramiento de calidad, jalando información de muchísimas plataformas como GitHub, que es un repositorio de código fuente, y hacemos unos cálculos con esa información y mostramos unas métricas de calidad relacionadas con los repositorios que se tienen en GitHub. ¿Ya? Entonces, el primer rol que aparece dentro de Scrum es el Product Owner. El Product Owner, que es el que tiene la visión de lo que se va a hacer con esa visión con la que empezó el proceso, ya empieza a redactar las historias de usuario y él dice, mira, yo quiero que de GitHub jalemos esta información, hagamos estos cálculos y mostremos estos valores. ¿Ya? Así, muy lenguaje natural. A partir de todas esas historias de usuario se compone un backlog de producto. ¿Ya? El backlog de producto viene siendo un artefacto dentro de Scrum que es como todo el alcance funcional que se espera de la solución que se va a desarrollar. A partir de ese Product Backlog aparece la primera ceremonia, que es la planeación del sprint. En la planeación del sprint lo que se hace es que de todo ese Product Backlog aparece el Product Owner diciendo, muchachos, yo necesito que en estas 2 o 4 semanas hagamos estas 10 tareas. O sea, el Product Owner es el que se encarga de hacer la priorización de qué es lo que se tiene que hacer, porque como él es el que tiene la visión de lo que se quiere hacer, entonces él dice, esto es lo que más valor le va a agregar al usuario final si lo podemos sacar en este sprint. ¿Ya? Entonces él dice, muchachos, vamos a empezar a hacer esto de primero y esto de segundo, y si nos queda tiempo, hacemos esto de tercero. Después de eso, entonces ahí en ese proceso, lo que se hace es que todo el equipo da su opinión sobre lo que se tiene que hacer, se aclaran dudas sobre cómo se tiene que hacer, qué espera el usuario, ya ahí ya se aclara con el Product Owner qué espera que se vea, cómo quiere que se vea. Se hacen todas las preguntas relevantes para poder garantizar que lo que va a salir cumpla con todos los criterios de aceptación que se definieron. ¿Ya? Se aclaran todas las dudas y a partir de eso se hace una estimación de esfuerzo. La estimación de esfuerzo es una medida que se utiliza para determinar la capacidad de trabajo que va a ser capaz el equipo de desarrollo de encarar dentro del sprint. Un error que suele haber con empresas que no tienen claro cómo trabajan con sprint es pensar que las estimaciones que se hacen son medidas que pueden servir para controlar el desempeño de las personas. Ya, eso no es el objetivo. El objetivo de esto es simplemente medir cuánto trabajo es capaz de mi equipo afrontar dentro del sprint, y no debería ser tomado como una unidad para medir desempeño, porque ahí es donde se empieza el desarrollador a aplicar normas para empezar
torcer un poquito la vara y listo. Entonces, como me están midiendo con eso, entonces yo lo que hago es estimo más mis tareas, pues, o añado más complejidad de la que realmente tiene, la hago en menos y quedo como un príncipe. ¿Ya? Cuando esa no es la idea es que todos hagamos el trabajo como debe hacerse. ¿Ya? Entonces, listo. Después de que se hace la determinación de cuáles son las historias que se van a hacer, todas esas pasan al segundo artefacto, que es el Sprint Backlog, o en este caso, como está en la presentación, el Selected Product Backlog. ¿Ya? Esas son las historias que se tienen que desarrollar durante ese sprint. A partir de eso, entonces, empieza a correr el sprint. Son 2 a 4 semanas en las cuales diariamente se realiza una ceremonia que se llama el Daily Scrum. ¿Qué se hace en esa reunión? Es una reunión de no más de 15 minutos donde todas las personas dentro del equipo de desarrollo dan su estatus con respecto a las tareas que tomaron del backlog del sprint para desarrollar. Son reuniones muy breves, no se aconseja que sean más de 15 minutos, no son comités editoriales o comités de desarrollo que pueden durar toda una mañana, donde se ponen a filosofar sobre el alcance. No, son muy puntuales. Estoy haciendo esto, voy bien. Estoy haciendo tal cosa, voy bien. Me encontré con esto, no puedo avanzar. Levanto la mano porque creo que no alcanzo a terminar la tarea que tengo asignada por inconvenientes mayores. Ahí es donde aparece el Scrum Master. El Scrum Master dentro de la metodología es el que se encarga de hacer que todo el equipo de desarrollo siga los lineamientos que da Scrum, ¿ya? Entonces él es el que se encarga de garantizar que todo el equipo participe en los dailies, que todos participen en las plannings, que no hagan cosas que no deberían hacer, por ejemplo, sapearse los puntos cuando están en una estimación. Ya es como más el encargado de mantener la cultura de Scrum dentro del equipo. Ya, y muchas veces se le delegan labores administrativas, como por ejemplo si tienes problemas con infraestructura, cosas así, entonces él es el encargado como de quitar esos impedimentos para poder continuar con tu trabajo. Entonces, bueno, y así se pasan de 2 a 4 semanas. Cuando se cumple el tiempo del sprint, vos deberías estar ya entregando una nueva funcionalidad completamente terminada. Dentro del argot de Scrum, eso se conoce como un incremento, ¿ya? Todo lo que yo saque del sprint, debería ser algo completamente funcional y que le agregue valor al cliente. O en el peor de los casos, que subsane deuda técnica, así no le esté entregando más valor al cliente sobre el proyecto. Como esto es bastante iterativo e interactivo, después de que terminas y decir, listo, mira, esto fue lo que hicimos en el sprint, entonces ahí se hace el review del sprint. En la revisión del sprint lo que se hace es, se empieza a revisar cada uno de los entregables que se hicieron. Si por lo menos yo desarrollé una nueva funcionalidad, yo se la presento a todo el equipo, hago como una especie de demostración diciendo, muchachos, esto funciona así, esto lo implementé de esta forma, está construido así, esta es la arquitectura, el código está segregado en estas partes, ya para que todo el equipo tenga contexto de qué fue lo que se hizo. Ya, también, después de que se hace el review, ya se hace otra ceremonia que es la retrospectiva. La retrospectiva es una ceremonia en la que todo el equipo participa diciendo qué cosas hicimos bien en el sprint, qué tenemos que mejorar y qué acciones deberíamos tomar para que lo que debemos mejorar de verdad mejore. Por ejemplo, cuando terminamos el primer sprint, apenas entré en el proyecto, nos pegamos la descachada de la vida con las estimaciones. O sea, fue como que éramos un grupo de 6 personas en ese momento, teníamos 60 puntos para entregar y solamente terminamos haciendo 8. Ya, entonces era una brecha enorme, entonces ahí empezamos a decir, bueno, ¿en qué le embarramos en este sprint? Que es que no estimamos mal porque teníamos muchísima incertidumbre con estas historias que no se alcanzaron a terminar.
Entonces, listo, un action item que se tomó en ese momento fue: empecemos a hacer mejores las definiciones de las historias de usuario y empecemos a eliminar la incertidumbre. Si una historia de usuario tiene mucha incertidumbre, se deja para el siguiente sprint y se sigue con otra que sí se puede alcanzar a hacer, ¿ya? Y la idea es que esos action items sean aplicados en la siguiente iteración de sprint. Después de que se finaliza ya esta ceremonia de retrospectiva, volvemos otra vez al planning y se vuelve y se hace todo el ciclo hasta que finalizamos nuestro producto. Y eso, a grosso modo, es Scrum. No sé si tienen preguntas, muchachos. ¿Hasta qué punto se puede considerar viable utilizar esta metodología? Cuando, digamos, el equipo está muy grande, ¿es viable? Cuando el equipo es muy grande. Es viable, es bastante viable. ¿Y en qué punto deberíamos entonces optar por otra metodología y ya dejar eso de lado? Esperad. Ahorita al final empezamos a mirar eso. Listo. Ya. Y finalmente está el tercer engranaje dentro de lo que es Scrum, que es la tecnología, o el milenario arte de cómo usar software para construir software. ¿Qué pasa con la tecnología? La tecnología es lo que mueve la cultura ágil, ¿ya? Yo no puedo, o bueno, sí podría decir que trabajo con Scrum, trabajo con una metodología ágil, pero no estaría siendo del todo sincero si no tengo el soporte tecnológico que de verdad haga que mi trabajo sea ágil, ¿ya? Contar con herramientas de control de versiones, Git, ¿ya? Si yo no tengo al menos esa herramienta que me facilita poder integrar los cambios de un equipo, por ejemplo, en mi caso de 10, de 15 desarrolladores y ahorita están metiendo otro más que vamos a hacer como 19. Si no tengo la capacidad de mantener el código base con todos los cambios que esas personas están inyectando a diario, varias veces al día, o inclusive yendo a proyectos más grandes tipo Angular, tipo React, donde son 200, 400 personas entregando código y mantener todos esos cambios, que no se solapen, que no se borren porque es que este me sobreescribió esto, ¿ya? Entonces, ahí eso es un factor importantísimo, ¿ya? Tener procesos de integración continua y entrega continua. ¿Alguien sabe qué es eso? Bueno, integración continua es el proceso mediante el cual yo garantizo que cuando yo hago un commit o entrego algo a la rama principal del proyecto, eso pasa por un proceso por varios stages de ejecución donde se realizan pruebas unitarias, análisis de código estático, procesos de compilación, procesos de optimización y finalmente se hace una puesta en producción de ese cambio que yo entregué. Un ejemplo curioso, en mi trabajo anterior, cuando yo hacía una entrega de código a la rama principal del código del codebase de ese producto, eso yo no lo veía en producción sino un año después. O sea, porque el proceso allá como eran en cascada, entonces al final del año cuando van a liberar nueva versión, lo que hacen es coger a fecha 3, ¿estamos a 3? A fecha 3 de octubre del 2019, todo este código lo empaqueto con todas las dependencias que deba tener cada uno de estos y al final esto es mi versión 8 punto algo. Y si empiezan a estallar errores a partir de esto, entonces ya empiezan a salir los parches 8.01, bla, 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 bla. En el proyecto en el que trabajo ahorita, obviamente es una arquitectura completamente diferente, orientada a microservicios, donde tenemos pipelines que prácticamente un cambio que yo haga está en 20 minutos en producción. Ya, y donde todo el sistema de liberación de versiones lo hace directamente el sistema de integración continua, que eso es entrega continua, ¿ya? Garantizar que mis cambios van directamente a producción sin romper la aplicación que ya están utilizando usuarios dentro de la organización, ¿ya? Eso sí, a grosso modo, es
integración continua. Ahí hay un nicho de trabajo muy interesante que es el de los DevOps. Espérate. Otra parte importantísima, pruebas automatizadas. ¿Alguien tiene noción de qué son las pruebas automatizadas? Básicamente son código que sirve para probar el código que tú estás escribiendo. Ya. Pero que no lo ejecutas manualmente, sino que es una herramienta que tira todos tus casos de prueba y evalúa tu código fuente o evalúa la integración entre tus servicios o evalúa la interacción a nivel de interfaz para determinar si la aplicación con los cambios que estás incluyendo rompen o no rompen el ambiente de producción. Eso se puede ver como una pirámide, ¿ya? En el nivel más bajo se ubican las pruebas más fáciles de elaborar que vendrían siendo las pruebas unitarias, que son básicamente los códigos, los segmentos de código donde yo pruebo lo que yo estoy haciendo en diferentes escenarios. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una función de sumar, entonces yo debería tener una prueba unitaria que diga, si yo le paso a la función de sumar un 2 y un 2, eso tiene que retornarme 4. Ya, y si yo por alguna cosa modifico esa función y me retorna un 5, ahí esa prueba va a fallar. Y me va a decir, vea, yo estaba esperando que me entregaras un 4, pero me estaba entregando un 5. ¿Ya? Las pruebas unitarias te evitan muchos temas de regresión de software. Cuando se están integrando tantos cambios dentro de una base de código, las pruebas unitarias garantizan que si una persona mueve algo, no se va a tirar lo que ya está estable. ¿Ya? Después de eso está otro nivel que vendrían siendo las pruebas de integración, que ya lo que buscan es verificar cómo los diferentes componentes interactúan entre ellos. Estas pruebas son menos en cantidad que las pruebas unitarias, pero me permiten abarcar más código dentro de las pruebas, porque como yo estoy probando integración entre 2, 3, 10 componentes, ya eso va a tener un mejor cubrimiento de posibles escenarios que cada prueba unitaria aislada que solamente se enfoca en probar un solo pedacito. A medida que se va subiendo en esa pirámide, implementar las pruebas y mantenerlas es más costoso, ¿ya? Por eso siempre se busca que uno tenga un gran número de pruebas unitarias, un número regularmente la mitad de lo que se tiene como pruebas unitarias, como pruebas de integración, y unos contados escenarios en pruebas end-to-end. Las pruebas end-to-end son pruebas de automatización que se hacen a nivel de interfaz, que te permiten verificar escenarios de ejecución reales dentro de tu aplicación. Si por ejemplo vos estás haciendo una liquidación de nómina, entonces una prueba end-to-end de eso lo que haría sería, entra al formulario, busca a la persona, la encuentra, le da clic, mira esto, le agrega 2, 3 cosas, le da otro clic y al final verifica que se haya mostrado en pantalla un icono que diga felicidades, terminaste tu proceso. ¿Ya? Eso se puede hacer y hay muchos frameworks que lo permiten hacer de forma relativamente sencilla. Pero esas pruebas son muy difíciles de mantener, entonces por eso se aconseja que sean escenarios muy puntuales, con flujos específicos para poder garantizar que eso. Y finalmente está el tema de exploración manual. ¿Por qué entra esto dentro de lo que debería ser importante cuando yo estoy trabajando en Scrum? Cuando yo tengo este tipo de pruebas dentro de mi esquema de integración continua, yo puedo estar prácticamente seguro de que lo que yo estoy haciendo no se va a tirar nada cuando salga a producción. ¿Ya? Si yo no cuento con pruebas automatizadas, pero estoy diciendo soy Scrum y las pruebas las dejo a una persona que ejecute ciertos escenarios, ¿cuánto se va a demorar esa persona en decir, ve, bacán, solucionaste el problema o lo que hiciste efectivamente está bien? ¿Ya? Pues se va a demorar lo que se demore ella en ejecutar los escenarios de prueba que se le definan y todo eso, y ahí empiezo a perder agilidad a la hora de estar entregando código para mi cliente final. Herramientas de análisis de código estático son las que me permiten revisar la calidad y el número de vulnerabilidades que yo le estoy entregando a mi usuario final con el código que estoy haciendo, ¿ya?
Estas herramientas básicamente lo que hacen es coger... ¿Sí? Las herramientas de análisis de código estático básicamente lo que hacen es coger tu código fuente y empezar a buscar vulnerabilidades conocidas dentro de todo tu código fuente. Por ejemplo, hay una típica en JavaScript que es accesar objetos con el operador de corchetes. ¿Ya? En JavaScript uno normalmente los objetos siempre los accesa con objeto.propiedad, pero JavaScript es tan flexible que te permite accesarlos con objeto, corchetes, el nombre de la propiedad que vos quieras o una variable que tenga el nombre de esa propiedad. ¿Ya? Eso se puede volver una vulnerabilidad porque por ahí te pueden empezar a inyectar código. Sí, por ahí se puede volver una vulnerabilidad donde pueden empezar a inyectar código malicioso que se ejecuta y vos pues decís como que no, bueno, yo lo hago así porque esa es así me pareció más fácil. Pero entonces esas herramientas lo que sugieren eso y lo que te obligan es a que empeces a asumir buenas prácticas dentro de tu estilo de codificación. Ahí también hay otras como los linters de código, los formateadores de código, que son los que te permiten revisar y garantizar que aunque somos 19 personas escribiendo código o somos 400, todo el código quede lo más parecido posible. ¿Ya? Esos definen reglas como, por ejemplo, si yo tengo una función, tengo que declararla. El nombre de la función, un espacio, los parámetros, otro espacio, los corchetes y cerrarla con punto y coma. Si otra persona se le olvida el punto y coma o le agrega 2 espacios, el lint te va a decir, ve, mira, en esta parte solamente puedes meter un espacio. Y ahí estás garantizando la homogeneidad de tu código a pesar de que muchas personas están escribiendo. Entonces, por eso la tecnología es muy importante dentro de un equipo que trabaja con Scrum, porque son los que al final es la que está moviendo y está garantizando que efectivamente todo lo que vos estás haciendo esté saliendo a producción lo más rápido posible y con la mejor calidad posible. ¿Cuánto llevamos? Siga, tranquilo. Bueno, entonces ahorita sí, ya vamos al objetivo. Después de toda esa contextualización, la idea ahora es, bueno, ¿cómo voy a gestionar un proyecto con Scrum sin morir en el intento? Primero, siempre enfocar el esfuerzo del equipo en las prioridades. Eso es vital. Asegurarse de que el equipo entregue valor al usuario final en cada sprint. Eso es fundamental. Discutir con el equipo las prioridades y escuchar sus opiniones. ¿Ya? La comunicación es una de las cualidades que más se fomentan dentro de Scrum. Y más que todo la comunicación uno a uno. No empezar... Entre más directa sea la comunicación, es mejor la información y de más calidad que si, por ejemplo, yo la dejo en un documento de Word, en un correo electrónico, en un mensaje de Slack. ¿Saben qué es Slack? Bueno, Slack es una plataforma de comunicación súper bacana, que eso es como el furor en casi todas las empresas a nivel mundial. Entonces, lo que sugiere es eso, que la comunicación debe ser lo más directa posible. Si por lo menos en mi equipo nosotros que estamos en 5 ciudades diferentes, en 3 continentes diferentes, siempre reuniones, videollamadas, tengo esta duda, listo, manda la reunión, hablamos, empezamos a revisar código. ¿Ya? Siempre se motiva mucho la interacción cara a cara con las personas. ¿Ya? Siempre se escuchan las opiniones y siempre se busca equilibrar el esfuerzo del equipo entre entregar valor y reducir la deuda técnica. ¿Por qué? Si yo quiero que mi producto sea lo mejor que el cliente pueda pagar, siempre debo garantizar que esté lo mejor posible. ¿Ya? Entonces ahí la idea es, a medida que yo voy haciendo código, uno va inyectando deuda técnica.
Entonces ahí lo que se busca es empezar, junto con las tareas que le agregan valor, como nuevas funcionalidades, nuevas opciones, empezar a agregar tareitas que hagan que esa deuda técnica baje. Como que, cuando escribí este código, esta función no estaba optimizada, entonces agrego una tarea para buscar una mejor manera de optimizar esta función. Buscar una mejor manera para reducir la complejidad de esta función que recorre un objeto. ¿Ya? Y empezar entonces a buscar los espacios dentro del sprint para agregar esas tareas para mejorar temas de performance, mejorar la calidad del código, mejorar aspectos de pruebas o mejorar cómo está alambrado todo tu proyecto con su esquema de pruebas para que se ejecuten más rápido, cómo poderlas paralelizar. Todo ese tipo de cosas son deuda técnica que se va inyectando y se debería equilibrar entre agregar valor y ir subsanando esa deuda técnica. Esta frase la copié de un mural que había en mi primer trabajo y me pareció bastante curioso. Solo llegarás más rápido, pero en equipo llegarás más lejos. Cuando vos trabajas en un equipo en Scrum, no es una carrera de a ver quién es el mejor desarrollador, o a ver quién es el que entrega más puntos, o a ver quién es el que hace la funcionalidad más difícil. Todos somos un equipo. Es muy como la filosofía que tenían. ¿Alguien se vio 300? Bueno, al fin. Listo. Es como lo que decía Leónidas con los mirmidones cuando estaban ahí en las Termópilas. Ya, nosotros somos soldados y eso es lo que somos y todos somos una unidad. Ya, y fueron tan acoplados entre ellos y tan compenetrados entre ellos que prácticamente acabaron con el ejército de Jerjes ahí en ese pedacito. ¿Ya? Entonces, nosotros como un equipo de Scrum somos exactamente lo mismo, somos una unidad cuyo único objetivo es cumplir con lo que se está pactando. ¿Ya? Si no se cumple, se revisa qué pasó, qué nos impidió que no pudiéramos cumplir, se trata de mitigar y se sigue adelante, ¿ya? Sin juzgar, sin etiquetar, sin marcar, ¿ya? Simplemente todos somos una unidad y vamos a trabajar por hacer lo mejor posible. ¿Preguntas? Bueno. Otra parte, por allá, ahora sí. No, dale. En las metodologías tradicionales existe una parte que mencionaste y es la certificación de código por un tercero, conocido como SQA, pues. Ajá. Y eso pues ayuda mucho a evitar inyectar cosas sin producción, porque pues hay un tercero que ve las cosas totalmente distintas a uno. En una metodología tan rápida como si es que en cuestión de horas se monta en producción, ¿cómo evitar la inyección de horas? Para eso tengo todo un esquema de pruebas que me garantizan eso. ¿Esas pruebas quién las hace? ¿El mismo desarrollador? Las han hecho todos los que han tocado el código. Si yo agrego una nueva funcionalidad, yo agrego los casos de prueba. Exacto, pero normalmente uno como desarrollador no abarca todo. O sea, siempre debe existir como un tercero que vea desde otra perspectiva la nueva funcionalidad. Te lo pongo así. Tenés una función A que por dentro llama una función B. El desarrollador X cogió y movió la función B y cambió el número de parámetros que recibe y ahorita no machean. Cuando él trata de entregar ese código, de una le van a estallar las pruebas unitarias, tanto de lo que él hizo como las de la función A que está utilizando, porque no le estás pasando el mismo número de parámetros. ¿Ya? En ese punto, ahí el desarrollador tiene dos opciones. O buscar otra forma de hacer lo que debe hacer sin que se dañen las pruebas, porque si se tienen hasta ese punto como están es por algo, ya es porque esa es la versión estable de lo que sea que estás haciendo, y modifica las pruebas o replantea la solución y busca hacerla de una forma que no haga que como se dice vulgarmente, que estallen las pruebas. Igual
¿Qué pasa? Si él modifica las pruebas unitarias, dentro de las políticas que se manejan, cuando vos empezás a trabajar con plataformas tipo GitHub, tu código no es que se va a ir directamente a producción así tal cual, eso pasa por un proceso de revisión de pares. Ahí ya interviene otra persona que mira tu código y te dice, ve, vos por qué cambiaste la firma de esta función si lo podías haber hecho de esta forma, ¿ya? Ahí en esa partecita alguien te está diciendo, ve, no deberías hacer esto, sino deberías hacerlo de otra forma, ¿ya? Pero igual tenés también involucrado el componente de la persona que está mirando lo que vos estás entregando. Y de hecho, si llegara a decir, listo, te admito el cambio y pasamos eso y lo ponen en producción y por alguna circunstancia en producción estalla y mata completamente el servicio, vos podrías hacer un rollback y volver otra vez dentro de 10 minutos a tener tu sistema completamente estable. ¿Ya? Entonces en ese orden de ideas sí se involucra el aseguramiento de calidad, pero no como tal de una persona dedicada a hacer eso, sino de uno de tus compañeros que está revisando lo que vos estás haciendo. Yo me refiero a eso, en el escenario que nos pusiste, está llamando a una función ya existen, o sea, una funcionalidad totalmente nueva. Obviamente pues yo voy a hacer mis pruebas como yo lo veo, y alguien va a hacer revisión de código, pero en el momento de pruebas funcionales, o sea, ahí es donde yo digo un tercero, o sea, las pruebas funcionales no existen en el mundo. Sí, sí, pero es que ya las pruebas funcionales vos las podés tener ya a un nivel de pruebas en tu end, ya donde ya es el mismo computador ejecutando la aplicación y simulando el escenario para garantizar que lo que se movió no afectó la aplicación, ¿ya? Las pruebas humanas deberían ser pruebas exploratorias y deberían ser lo más mínimas posibles. O sea, que alguien haga, que alguien haga algo tipo monkey testing, que es prácticamente, listo, yo entregué, entonces le pego al teclado y lo que salió le doy enter a ver qué pasa. Ya, por eso se llama monkey testing. Entonces, ese tipo de escenarios son los que, y al final debería ser una persona, pero no debería ser alguien que esté sentado 8 horas, 9.36 horas mirando la pantalla de que, ay, me llegó esto, entonces le doy clic acá, meto estos datos, le doy clic acá, espero, le doy otra vez clic acá, pasó, ah, chévere, pasó, siguiente escenario, le vuelvo a dar clic, ya. Eso es entonces ahí es donde se dice que ese tipo de estrategias es lo que empieza a restar agilismo. ¿Ya? ¿Sí quedamos claro? O sea, claro en el tema de Scrum, pero no me termina de o sea, sí, o sea, yo me refiero a eso. No las pruebas así como básicas pues, de funcionalidades que no me siguen esta relación, eso sí se puede hacer o sea, pero o sea, ¿cómo hacen que tan rápido se monte en producción habiendo tantos desarrolladores y hay tanta gente revisando? Listo, porque no hay, sí, de hecho tenemos varios y estamos, digamos así, sectorizados. Por lo menos nosotros tenemos a nivel, en mi equipo somos como 16 o 19, ya, y básicamente somos 4 que estamos encargados de hacer las revisiones de todo el tema de frontend, otros 5 que están encargados de hacer las revisiones de los temas de un microservicio, otros están encargados de hacer la de otro microservicio, y así se distribuye la carga. Igual no se restringe que solamente esas personas sean las que hagan la revisión, sino que cualquier otra persona que quiera puede hacer la revisión y puede aportar, puede inclusive decir, ve, mira, esto lo puedes hacer, y puede evitar que vos integres ese cambio con los cambios ya oficiales del proyecto. Bueno, avanzando. Confía en tu equipo. Si el equipo tiene apropiados todos los valores que promulga Scrum,
uno puede estar completamente seguro de que ellos siempre van a actuar de la mejor manera, siempre. ¿Ya? Y, como les decía, la comunicación lo es todo dentro de Scrum. La comunicación dentro del equipo es fundamental siempre para lograr las metas, porque nos permite aclarar dudas con lo que se tiene que hacer, aclarar dudas sobre cómo deberíamos hacerlo, cómo afrontar todas las situaciones, y también nos permite tener un mecanismo de retroalimentación en el cual yo pueda empezar como profesional a mejorar a partir de las sugerencias que me dan mis compañeros. Algo que nosotros siempre hacemos cuando terminamos un sprint es, con las personas que nos toca trabajar, le preguntamos como que, ¿vos qué crees que yo debería mejorar dentro de lo que entrego, dentro de mi proceso, dentro de la forma que hablo? ¿Ya? Y él te dice con todo el respeto y toda la sinceridad del mundo, es que vos utilizás muchas muletillas. Entonces eso hace que aunque lo que estés diciendo sea bien, se vuelva tedioso. ¿Ya? Y uno no debería ofenderse por eso, porque me están diciendo como que, marica, vos sos muy bueno, pero necesitas quitarte la berraca muletilla para que de verdad te compren la idea de lo que estás tratando de ofrecerle al equipo y que se siga. Finalmente, Scrum no está escrito sobre mármol, como decía algún presidente hace algunos añitos. Una de las grandes ventajas que tiene Scrum es que ofrece muchísima flexibilidad. Yo puedo adaptar el proceso a las necesidades específicas de mi equipo para hacer que de verdad funcione. Lo que vos me preguntabas es que si Scrum puede ser viable con un equipo grande. Sí. Nosotros empezamos a tener una curva. Cuando empezó el proyecto empezamos a estimar mal. Después de como del tercer, cuarto sprint, empezamos a estimar mejor, a cumplir más. Cuando empezaron a entrar gente al equipo, empezamos a estimar otra vez mal. Ya llegamos en una etapa en la que estimamos re mal. Ya en la que eso, hay un diagrama que te permite ver como el progreso que se llama el burn down. Los de nosotros no les decíamos burn down, sino burn side, porque era la línea así. O sea, era la línea así, eso, y al final, en el último día, media hora antes, ¡pum!, ahí tenías la caída y quedaba como al 40% quedaba 40% pendiente de lo que habías dicho que debía hacer. Entonces ahí empezamos a mirar como, bueno, ¿qué vamos a hacer para que no nos siga pasando eso? Ahí se nos ocurrió y probamos varias estrategias. Probamos, por ejemplo, una que yo utilicé para mi trabajo de grado, y probamos otra que es la que mejores resultados nos ha dado, que es trabajar por squads. Un squad es como un subgrupo dentro del grupo grande de desarrolladores que solamente se enfocan en un mínimo producto viable, y eso es lo que tienen que hacer en 1, 2 o 3 sprints máximo. ¿Ya? Entonces, cuando se inicia la planeación, el Product Owner dice, bueno muchachos, para este sprint vamos a trabajar en estos 3 MVI, y los squads quedan conformados así, ¿ya? Y hace una asignación X. Dice, esto como es bastante complejo, pues vamos a colocar 3 desarrolladores. Esto como pues es un poquitico más manejable, pongamos 2. Y esto como es, digamos así, de soporte y mantenimiento, pongamos otros 2. Y así se distribuye por squads todo el equipo de desarrollo, y todos están solamente enfocados en ese MVI que tienen que entregar, ¿ya? Dentro de la especificación o de la historia de usuario de lo que se tiene que hacer para el MVI, se define cuál es el plazo que se tiene, 1, 2, 3 sprints. Y después, entonces ya con eso, todo el equipo participa en las estimaciones, pero es el squad como tal el que realiza esas tareas relacionadas con ese MVI. Eso nos ha permitido tener prácticamente un cumplimiento en promedio como el 96% entre lo que estimamos y lo que le estamos entregando al usuario final. ¿Ya?
y nos ha permitido también entregar valor de forma constante. Cuando empezamos a ver el diagrama de Burn Down, se ve que se empieza a hacer la escalada y se va viendo cómo a medida que va pasando el tiempo se van entregando y va bajando y no se tienen esos picos en los que en el último día se cierra todo porque, pues madre, se nos acabó el sprint. Ya, entonces esas son estrategias que aunque no están definidas como tal dentro de Scrum, porque Scrum tiene otro marco que te permite gestionar equipos más grandes, o sea, te permite como un Scrum de Scrums. Ya, entonces se tienen los equipos chiquiticos gestionados por Scrum y hay otro Scrum por encima de ese que gestiona cada uno de esos. ¿Ya? Pero entonces nosotros no nos quisimos ir por ese lado, sino, pongámonos a revisar y nos pareció que esa puede ser una buena idea. La empezamos a implementar y nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, por eso te digo, Scrum no está escrito sobre marco. Uno lo puede adaptar a las necesidades que tenga para que sea efectivo a la hora de estar desarrollando un proyecto de software. Y muchísimas gracias por su atención. A Steven, muchísimas gracias. A todo el público, muchísimas gracias por haber participado en esta sesión. Recuerden que en Infocus ustedes esta charla, si se la perdieron, van a poder revisarla a través de del canal de YouTube Infocus USC. Ustedes lo van a buscar y ahí van a repetir la charla. Estén muy atentos para la próxima convocatoria. Que estén muy bien.